en nuestro país, ¿quiénes son obligados a contratar auditoría externa? ¿Sí? ¿Quiénes son obligados a contratar auditoría externa? Esta resolución del reglamento de auditoría externa se publicó en el año 2016. Aquí está la resolución, ¿no? Hasta antes de esta resolución, las empresas que eran obligadas a contratar auditoría externa eran todas las empresas que tenían activos superiores a $1 millón, ¿sí? Hasta antes de esta resolución, activos superiores a 1 millón. A partir del año 2016, que se publicó, ahora tenemos los siguientes grupos. Las compañías de economía mixta, si tienen activos superiores a 100.000, ¿sí? Las compañías de economía mixta, ¿cuáles son? Son aquellas que tienen capital público y capital privado, ¿sí? Hay empresas, en realidad no hay muchas empresas que sean compañías de economía mixta. Y en estas compañías de economía mixta generalmente siempre prima el capital público, ¿sí? El capital público que puede ser de algún municipio, de algún gobierno provincial, ¿sí? Directamente del Estado. Entonces, las compañías de economía mixta que tengan activos superiores, mayores a 100.000, deben contratar auditoría externa. Las sucursales de compañías extranjeras que tengan activos mayor a 100.000 deben contratar auditoría externa. Las compañías anónimas, en comandita y compañías limitadas. Quiere decir que son todas las demás, compañías privadas que tengan activos superiores a 500.000. En este grupo entran la mayoría de las empresas, ¿sí? La gran mayoría de las empresas privadas. Quiere decir que si yo tengo para el año 2019, bueno, estamos en el año 2020, en el año 2020, si yo tengo activos por 500.000, estoy obligado a contratar auditoría el año siguiente, para el año 2021. El año 2020 no. En el primer año que obtengo, que supero la base que consta en la resolución, debo a partir del año siguiente contratar auditoría externa. ¿Ok? Las compañías obligadas a presentar estados financieros consolidados de acuerdo a la NIF 10, ¿sí? Ahora la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros está muy al día con el tema de las NIF, ¿sí? Desde que se aplicaron las NIF en nuestro país, la aplicación empezó desde el año 2010, 2011 hasta el 2012, que fueron las pymes, el último grupo que entró, que aplicó, han habido muchos cambios, ¿sí? Han habido muchos cambios tanto en la normativa contable como en la normativa tributaria, sobre todo en nuestro país. Sin embargo, hoy por hoy, la Superintendencia de Compañías es el organismo que se encarga de verificar que las empresas están en NIF, que las empresas actualmente están cumpliendo con la normativa contable y tributaria. Si existe alguna diferencia entre la normativa contable y tributaria, ya sabemos actualmente que ya la ley tributaria permite también los impuestos diferidos, en el caso de que existan diferencias temporarias, ¿sí? Y lo que no permite la ley tributaria, pues son gastos no deducibles, ¿ok? Entonces, hoy en día la norma contable y la norma tributaria en nuestro país ya ha llegado a un consenso y eso es muy importante porque eso ayuda a que nosotros como contadores estemos mucho más al día, o eso contribuye y eso nos exige también a mantenernos actualizados. Entonces, la NIF 10 es la norma que trata de estados financieros consolidados. En la NIF 10 se define el principio de control, que cuando existe una controladora, una empresa que controla generalmente más del 50% de las acciones de otra empresa, debe consolidarla. Todas las empresas, ahí sí no se debe cumplir el tema de la mayoría de activos, ¿no? Siempre y cuando yo sea una empresa que tengo que consolidar, o sea, la empresa controladora o la empresa matriz,
debo presentar un informe de auditoría externa sobre los estados financieros separados y sobre los estados financieros consolidados. ¿Ok? Y las compañías de interés público, estas compañías de interés público han sido designadas también por la Superintendencia de Compañías mediante una resolución. ¿Cuáles son compañías de interés público? Por ejemplo, instituciones financieras, bueno, en este caso las casas de valores, porque las instituciones financieras tienen su normativa propia. Ya, las casas de valores, las compañías inmobiliarias, los concesionarios de vehículos, las compañías auditoras externas, ¿sí? Las administradoras de fondos y fideicomisos, todas estas compañías que manejan fondos públicos. ¿Por qué? Porque cuando una casa de valores comercializa, saca a la venta acciones, va a captar fondos públicos, fondos del público, de quien sea que quiera comprar esas acciones, ¿sí? Una compañía, un concesionario de vehículos, viene el público a comprar los vehículos. Esta normativa de entidades de interés público está muy ligada también al tema de lavado de activos. Son todas estas empresas que son de interés público también requieren cumplir con normas de prevención de lavado de activos. Deben reportar a la UAFE, deben tener un oficial de cumplimiento y deben cumplir con otro tipo de regulaciones, reportar todas las operaciones superiores a un umbral, etc.